Existen silencios que gritaban, y nuestra casa estaba llena de ellos. Para quien miraba desde afuera, éramos la pareja perfecta, Javier y Sofía. 2 carreras exitosas, una casa que parecía salida de una revista de decoración y sonrisas que publicábamos en las redes sociales para convencer al mundo, y tal vez a nosotros mismos, de que todo estaba bien. Pero la verdad es que el aplauso que recibíamos en el trabajo se convertía en un eco vacío cuando llegábamos a casa. Las paredes que construimos con tanto esfuerzo ahora eran testigos de una distancia helada. Las conversaciones que antes fluían como un río, ahora eran solo palabras cortas, funcionales. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. ¿Y el tuyo? Cansado. Fin. Cada mañana era una representación teatral. Yo despertaba antes que él, preparaba el café en silencio, fingiendo estar absorta en mis correos cuando en realidad estaba tratando de no mirar al hombre que se había convertido en un extraño en mi propia cama. Javier se levantaba, se duchaba rápidamente, tomaba su taza de café como si fuera combustible para un día más de batalla en la oficina, y se iba con un beso mecánico en mi frente. Un beso que no tenía calor, no tenía intención, solo el vestigio de un hábito que aún no teníamos el valor de abandonar completamente. Las noches eran aún peores. Llegaba tarde, siempre tarde, con esa mirada exhausta de quien carga el peso del mundo en sus hombros. Yo fingí estar interesada en los informes que llevaba a casa, pero en realidad estaba observando cada movimiento suyo con visión periférica. Veía cómo abría la nevera, miraba el contenido por algunos segundos, como si fuera un enigma imposible de descifrar. La cerraba e iba directo al cuarto. Escuchaba el ruido de la ducha, después el sonido apagado de la televisión. Cuando finalmente iba al cuarto, él ya estaba durmiendo, o fingiendo dormir. Javier, él era mi roca, el hombre cuya risa era mi música favorita. Recuerdo los primeros años de nuestro noviazgo, cuando sus carcajadas llenaban cualquier ambiente. Tenía esa capacidad increíble de encontrar humor en las situaciones más simples. Una vez, nos quedamos atrapados en el elevador por 2 horas y en lugar de entrar en pánico, transformó esa situación en una de nuestras memorias más preciosas, inventando historias sobre los otros residentes del edificio y haciéndome reír hasta que me doliera el estómago. Pero la presión de ser el mejor en su empresa lo transformó. El ascenso que tanto deseábamos vino con un precio que ninguno de nosotros anticipó. Las horas extras se volvieron rutina. Los fines de semana fueron invadidos por llamadas urgentes y correos que no podían esperar. Comenzó a hablar más sobre proyectos y metas que sobre nosotros. Sus historias del trabajo reemplazaron nuestras conversaciones sobre sueños y planes futuros. Y yo estaba tan enfocada en mis propias ambiciones, en demostrar mi valor en un mundo profesional que constantemente cuestionaba mi competencia, que dejé de verlo. Dejé de ver al hombre que me necesitaba. Cada logro profesional que alcanzaba creaba una mayor distancia entre nosotros, no porque él no me apoyara, él siempre fue mi mayor fanático, sino porque yo estaba tan consumida por la necesidad de demostrar que merecía estar donde estaba, que olvidé que también merecía ser feliz en casa. Las discusiones comenzaron por cosas pequeñas: la toalla mojada en la cama, la cuenta que no se pagó a tiempo, la basura que se quedó olvidada en la puerta. Pero estas pequeñas irritaciones eran solo la superficie de algo mucho más profundo que se estaba pudriendo por debajo. Pronto las discusiones escalaron. Se convirtieron en armas. Usábamos las vulnerabilidades del otro, las palabras que sabíamos que más dolerían. Yo conocía sus puntos débiles como nadie. Sabía que él siempre se sintió presionado a ser el proveedor perfecto, cargando el peso de las expectativas de su familia inmigrante que sacrificó todo para que él pudiera tener mejores oportunidades. Entonces, cuando estaba enojada, atacaba exactamente ahí.
Tal vez si no estuvieras tan obsesionado con impresionar a tus padres, recordarías que tienes una esposa en casa. Cada palabra era calculada para causar el máximo daño. Y él sabía cómo destruirme también. Conocía mi lucha constante con el síndrome del impostor, mi miedo secreto de que un día descubrirían que no era tan competente como fingía ser. Entonces decía cosas como: tal vez si no estuvieras tan ocupada tratando de demostrarle al mundo entero que eres perfecta, podrías ser real conmigo al menos una vez. Cada pelea era una batalla para ver quién tenía la razón, y al final ambos perdíamos. Perdíamos un pedazo de nosotros, un pedazo del nosotros. Las heridas se acumulaban, creando cicatrices que nunca parecían sanar completamente. Comenzamos a evitar ciertas conversaciones, a caminar en puntillas en nuestra propia casa, con miedo de detonar la próxima explosión. Los momentos de intimidad se volvieron cada vez más raros. No solo la intimidad física, que también había prácticamente desaparecido, sino esos momentos pequeños y preciosos que definen una relación. Las conversaciones de almohada, las risas compartidas viendo una película, el consuelo silencioso de simplemente estar en la presencia del otro. Todo esto fue siendo corroído lentamente, como si una lluvia ácida estuviera cayendo sobre el jardín de nuestro amor. Hasta que un día, la palabra fue dicha: divorcio. No fue en un grito, fue en un susurro casi inaudible después de una noche entera de silencio. Habíamos discutido sobre algo absolutamente trivial: ¿qué película ver? Y de alguna manera, eso escaló a una discusión sobre responsabilidades, expectativas y decepciones. Cuando finalmente el silencio cayó sobre nosotros como una cortina pesada, él dijo, casi para sí mismo: tal vez deberíamos considerar el divorcio. Y esa palabra flotó en el aire, pesada, venenosa, final. En ese momento, el suelo desapareció bajo mis pies. El futuro que habíamos planeado, los sueños de envejecer juntos, de ver a nuestros hijos que aún ni teníamos crecer, de viajar por el mundo, la jubilación, todo se deshizo en polvo. Era como si años de mi vida fueran borrados en un segundo. Como si todas las memorias buenas que construimos juntos perdieran su significado. Esa noche, dormimos en lados opuestos de la cama, cada uno mirando hacia la pared, fingiendo dormir. Podía sentir el peso de la palabra entre nosotros, como un tercer ocupante invisible de nuestro cuarto. Me quedé despierta por horas repasando mentalmente toda nuestra historia, tratando de identificar el momento exacto en que todo comenzó a salir mal. ¿Cuándo fue que dejamos de luchar por nuestro amor y comenzamos a luchar uno contra el otro? Pasamos semanas como dos fantasmas compartiendo el mismo espacio, preparando la logística de la separación con la eficiencia clínica de ejecutivos cerrando un negocio. ¿A quién pertenecía qué? ¿Cómo dividir una vida construida en conjunto? La biblioteca se dividiría por género literario. ¿Quién se quedaría con la máquina de café expreso que compramos juntos en nuestra luna de miel en Italia? ¿Y el álbum de fotos? ¿Cómo dividir memorias? Cada objeto era una memoria, cada memoria una puñalada. La taza con la foto de nuestro primer perro, que murió 2 años antes. El cuadro que compramos en nuestro primer viaje juntos. Los libros de recetas que yo coleccionaba esperando algún día tener tiempo para experimentar cocinando platos elaborados para él. Todo parecía cargado de una nostalgia dolorosa, de un tiempo en que éramos felices y ni siquiera lo sabíamos. Lo miraba y veía un extraño con el rostro del hombre que amaba. Era aterrador cómo alguien que conocí tan íntimamente podría volverse tan distante. El hombre que una vez conocía todos mis miedos, sueños y manías irritantes, ahora parecía no reconocerme. Y yo ya no podía encontrar en él al hombre del que me enamoré 10 años atrás. Y lo peor de todo era la indiferencia en sus ojos, la resignación. Como si ya hubiera hecho las paces con el fin de nuestro matrimonio, como si ya estuviera mentalmente planeando su vida sin mí. Había momentos en que sorprendía esa mirada distante, vacía,
como si estuviera físicamente presente, pero ya hubiera partido emocionalmente. Durante esas semanas sombrías, comencé a evitar los lugares que frecuentábamos juntos. El café donde tuvimos nuestra primera cita se convirtió en territorio prohibido. El parque donde caminábamos los domingos por la mañana era un campo minado de memorias. Incluso el supermercado se convirtió en un lugar de tortura, donde cada producto me recordaba preferencias compartidas, comidas que cocinábamos juntos, una vida doméstica que se estaba desmoronando. Fue Sofía, mi mejor amiga desde la universidad, quien me habló de eso. No usó la palabra retiro. Dijo que era un lugar para respirar. Un lugar en las montañas, lejos de todo y de todos, donde las personas iban para reencontrarse. No era terapia de pareja tradicional, no eran psicólogos caros que ya habíamos intentado sin éxito. Era algo diferente. Solo silencio, naturaleza y tiempo. Sofía había pasado por su propio periodo difícil algunos años antes, cuando perdió a su madre de forma súbita. Me contó cómo ese lugar la ayudó a encontrar paz en medio del caos de sus emociones. No es un spa, me dijo, y no es exactamente un centro de retiros como te lo imaginas. Es ancestral. Hay algo sobre ese lugar que calma al alma de una forma que nunca experimenté antes. Me reí con amargura. ¿Cómo el silencio podría arreglar algo que el propio silencio había roto? Pero la desesperación es un motivador poderoso. Cuando te estás ahogando, te agarras a cualquier cosa que pueda ser una boya, aunque sea solo una rama flotante. Esa noche le mencioné a Javier, esperando otra pelea, esperando que rechazara la idea como hacía con cualquier sugerencia que yo ofrecía últimamente. En cambio, solo se encogió de hombros y dijo, «No tenemos nada que perder». Y en su voz, por primera vez en meses, escuché algo que no era indiferencia. Era una chispa de agotamiento, una voluntad de rendirse a cualquier cosa que pudiera ofrecer algún alivio para el dolor que estábamos sintiendo. Era como si él también estuviera cansado de cargar todo ese peso, de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Esa respuesta me sorprendió. Esperaba resistencia, escepticismo, tal vez hasta sarcasmo, pero había algo en la forma como dijo esas palabras que me dio una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, él aún se preocupaba lo suficiente como para intentar. Y así hicimos las maletas, no como una pareja yendo de vacaciones, sino como dos soldados yendo a una tregua en territorio desconocido. No había animación, no había expectativa, solo una resignación calmada como si estuviéramos yendo a un funeral, que tal vez lo fuera, el funeral de nuestro matrimonio. El viaje en carro fue tenso. 3 horas de carretera que parecieron una eternidad. El paisaje cambiaba del gris de la ciudad al verde exuberante del campo, pero dentro del carro el aire era pesado, cargado de años de palabras no dichas. Tratamos de poner música, pero cada canción parecía inadecuada. Las románticas eran demasiado dolorosas, las alegres parecían burlarse de nuestro estado, y las melancólicas solo intensificaban nuestra tristeza. Conversamos sobre cosas prácticas, dónde parar para cargar gasolina, si deberíamos almorzar en el camino, qué ruta sería más rápida. Conversaciones de extraños compartiendo un vehículo, no de una pareja que una vez planeó envejecer junta. Miraba por la ventana, viendo granjas y pequeños pueblos pasar, pensando en todas las vidas siendo vividas en esas casas, todas las familias que probablemente estaban lidiando con sus propios dramas y alegrías, y sintiéndome completamente aislada de la humanidad. En un punto del viaje paramos para cargar gasolina. Mientras Javier lidiaba con la bomba de gasolina, entré a la tienda de conveniencia para comprar agua. Había una pareja mayor en la fila delante de mí, discutiendo suavemente sobre qué tipo de galletas comprar. Era una discusión tan común, tan doméstica, pero se estaban riendo el uno del otro, tocándose casualmente,
Con la intimidad fácil de personas que construyeron una vida entera juntas, sentí una punzada de envidia tan intensa que casi me hizo llorar. Cuando volví al carro, Javier estaba apoyado en el capó, mirando hacia las montañas en la distancia. Por un momento vi un vislumbre del hombre que conocía. Había una vulnerabilidad en su postura, una tristeza que normalmente escondía detrás de su determinación profesional. Casi me acerqué a él, casi toqué su brazo, casi dije algo real, pero el momento pasó y volvimos al carro en silencio. El lugar era antiguo, construido en piedra, con una torre que se alzaba discretamente contra el cielo. No era un hotel de lujo con amenidades modernas y servicios de spa. Tenía una simplicidad, una solidez que hablaba de siglos de existencia. Las piedras parecían haber sido cortadas y colocadas por manos que entendían algo sobre permanencia, sobre construir cosas que duraran más allá de una sola generación. Había un olor inconfundible en el aire, madera vieja, tierra húmeda y algo más, paz. Era un aroma que no podía identificar completamente, pero que inmediatamente calmó algo en mí que había estado agitado por meses. El jardín era increíblemente bien cuidado, lleno de flores que no conocía, arregladas con un cuidado que hablaba de amor, no solo de obligación profesional. Y había un silencio que no era vacío, sino pleno. Era completamente diferente del silencio tenso que dominaba nuestra casa. Este era un silencio que invitaba a la reflexión, que ofrecía espacio para pensamientos que habían sido ahogados por el ruido constante de la vida moderna. Por primera vez en meses, sentí mis hombros relajarse. Un hombro mayor vino a recibirnos. Había algo reconfortante en su presencia. Ojos gentiles que parecían haber visto mucho dolor humano y aún así mantenían una serenidad inquebrantable. Nos mostró el lugar con economía de palabras, pero cada palabra era elegida cuidadosamente, cargada de significado. Nuestro cuarto era espartano. 2 camas individuales, separadas por un espacio que parecía representar perfectamente la distancia entre nosotros. Una pequeña ventana con vista a una colina cubierta de árboles antiguos. Mi corazón se hundió. 2 camas, pensé. Era un símbolo perfecto de nuestra distancia, una manifestación física del abismo emocional que había crecido entre nosotros. En la primera noche, acostados en la oscuridad, el espacio entre las camas parecía un abismo insalvable. Podía escuchar su respiración, el sonido que una vez me calmaba para dormir, pero que ahora parecía venir de otro mundo. Estaba tan cerca que podría extender la mano y tocarlo, pero al mismo tiempo parecía estar a millones de kilómetros de distancia. Me quedé despierta por horas mirando al techo, escuchando los sonidos nocturnos del campo. Había un búho ululando en algún lugar cercano, y el sonido del viento en los árboles creaba una sinfonía natural que era extrañamente reconfortante. Pensé en cómo habíamos llegado hasta ahí, en todas las pequeñas elecciones y negligencias que nos llevaron a este punto de completa desconexión. El guía del lugar, un hombre mayor de ojos gentiles y sonrisa serena, nos dio instrucciones simples a la mañana siguiente. No había una agenda llena de actividades terapéuticas o talleres sobre relaciones. Solo horarios para comidas comunitarias que se realizaban en silencio y largos periodos de reflexión personal. Nos animó a caminar, a sentarnos en los jardines, a escuchar. ¿Escuchar qué?, me preguntaba. ¿El viento? ¿Los pájaros? ¿El sonido de mi propia desgracia? Pero había algo en la forma como lo dijo, con una confianza calmada que sugería que él sabía exactamente lo que necesitábamos, aunque nosotros no lo supiéramos. Las comidas eran una experiencia interesante. Nos sentábamos en largas mesas de madera con otros huéspedes, personas de todas las edades que parecían estar lidiando con sus propios demonios internos. El silencio no era incómodo, era respetuoso. Cada persona estaba perdida en sus propios pensamientos,
pero había una sensación de comunión silenciosa, como si todos reconociéramos que estábamos ahí por la misma razón, alguna forma de sanación. En los primeros 2 días seguimos las reglas religiosamente. No conversamos entre nosotros, caminamos por senderos separados. Encontraba un banco en un punto alto del jardín y miraba hacia el horizonte, tratando de dejar que mi mente vagara. Veía a Javier a la distancia, sentado bajo un árbol antiguo y majestuoso, tan perdido en sus pensamientos como yo en los míos. Era torturante. Estábamos juntos en el mismo lugar, respirando el mismo aire, compartiendo las mismas comidas silenciosas, pero aún así, más solos que nunca. La rabia comenzó a burbujear en mí nuevamente. ¿Qué idea estúpida había sido esta? Una pérdida de tiempo y dinero. ¿Cómo algunos días de silencio forzado podrían resolver años de problemas acumulados? Pero entonces, en la tarde del tercer día, algo cambió. Estaba caminando sin rumbo por un corredor de piedra que nunca había explorado. Las paredes eran gruesas, antiguas, y mis pasos hacían eco suavemente en el piso de piedra pulida. Al final del corredor había una puerta de madera pesada, oscura con la pátina de la edad, entreabierta. Una melodía suave, casi un murmullo, venía de adentro. No era música moderna, era algo ancestral, repetitivo, hipnótico. Curiosa, miré a través de la abertura de la puerta, y lo que vi me hizo parar completamente. No era una sala de meditación zen como esperaba, con cojines en el suelo y estatuillas de Buda. Era una pequeña capilla, una capilla católica. Había algunas personas adentro, tal vez 8 o 10, sentadas en bancos de madera simples, todas en silencio profundo. La luz era suave, dorada, viniendo de velas que parecían haber sido encendidas por horas. Y al frente, cerca del altar simple de piedra, había una estatua, una mujer sosteniendo un bebé. Mi corazón se detuvo por un momento. Reconocí inmediatamente esa figura, aunque hacía años desde que había estado dentro de una iglesia. Era la Virgen María con el niño Jesús. Su rostro, esculpido en madera oscura, tenía una expresión de ternura indescriptible y al mismo tiempo una fuerza que parecía irradiar de la propia madera. Había algo en sus ojos, aunque fueran esculpidos, que parecía ver directamente a través de mí. ¿Y las personas? Estaban rezando, no en voz alta, sino en murmullos bajos, casi inaudibles. Tenían pequeños collares de cuentas en sus manos, rosarios. El rosario. Mi corazón dio un salto. Mi abuela solía rezar así, todas las tardes, sentada en su silla mecedora favorita, los dedos moviéndose automáticamente por las cuentas, mientras sus labios se movían en oración silenciosa. Eran católicos. Este lugar era un retiro católico mariano. Mi primer instinto fue huir. Me sentía engañada, como si hubiera sido traída aquí bajo falsas pretensiones. La religión era lo último que quería. La asociaba con reglas rígidas, con culpa innecesaria, con algo antiguo y desconectado de mi vida moderna y progresista. Había dejado la iglesia hacía años, durante la universidad, cuando comencé a cuestionar todo y decidí que era demasiado intelectual para creencias primitivas. Pero entonces mis ojos encontraron los de Javier. Estaba del otro lado de la capilla, de pie cerca de la pared, mirando hacia la misma estatua de la Virgen María. Y en su rostro no vi rabia o cinismo o la irritación que esperaba. Vi una sed, una vulnerabilidad que no había visto en años. Sus ojos estaban húmedos y había una expresión de sorpresa en su rostro, como si hubiera tropezado con algo que pensó haber perdido para siempre. Nuestras miradas se encontraron a través del espacio sagrado, y por un momento
Fue como si los años de distancia y resentimiento simplemente se disolvieran. Había una pregunta en sus ojos, la misma pregunta que yo sentía. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y por qué esto se siente correcto? Esa noche rompimos el silencio, pero no fue con una pelea o con palabras duras. Cuando volvimos al cuarto, me senté en su cama, algo que no hacía desde hacía meses. Parecía sorprendido, pero no me alejó. ¿Sabía sobre este lugar? ¿Sobre la capilla? Negó con la cabeza. No, pero su voz estaba ronca, como si no hubiera sido usada por días. Había olvidado cómo era esta paz. Y entonces, para mi completa sorpresa, comenzó a llorar. No un llanto de rabia o frustración, como a veces pasaba durante nuestras peleas. Era un llanto de agotamiento, de un hombre que finalmente bajó su armadura y permitió que sus emociones salieran a la superficie. Eran lágrimas de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración por años y finalmente pudiera exhalar. Instintivamente puse mi mano en su espalda. No se alejó. Por el contrario, se inclinó hacia mí, y por primera vez en tanto tiempo nos abrazamos. No fue un abrazo pasional o romántico, fue un abrazo de dos seres humanos perdidos que encontraron consuelo el uno en el otro. Y esa noche, por primera vez en años, conversamos. Realmente conversamos, no sobre las cuentas que necesitaban ser pagadas, no sobre los problemas en el trabajo, no sobre quién olvidó sacar la basura. Hablamos sobre nuestras almas, sobre el vacío que el éxito profesional no podía llenar, sobre el miedo de morir solos aunque durmiéramos al lado de alguien todas las noches. Confesamos nuestras culpas, no como acusaciones o ataques, sino como heridas abiertas que necesitaban ser expuestas al aire para finalmente comenzar a sanar. Confesé mi orgullo, mi negativa terca a ser vulnerable, a admitir que lo necesitaba tanto como él me necesitaba a mí. Hablé sobre cómo mi obsesión con el éxito profesional me había convertido en una persona que yo misma no reconocía. Él confesó su huida hacia el trabajo, su miedo profundo y paralizante de fallar como hombre, como esposo, como proveedor. Habló sobre la presión que sentía de ser siempre fuerte, siempre en control, y cómo eso lo estaba matando por dentro. Admitió que se había perdido en las expectativas de otros y olvidó quién realmente era. Conversamos hasta las primeras horas de la mañana, acostados lado a lado en su cama, mirando al techo, a veces tocando las manos del otro en la oscuridad. Era como si nos estuviéramos conociendo nuevamente, descubriendo capas del otro que habían sido enterradas bajo años de rutina y resentimiento. Al día siguiente, buscamos al hombre de ojos gentiles, el guía que nos había recibido. Lo encontramos en el jardín, podando rosas con el cuidado paciente de alguien que ve cada flor como una obra de arte divina. Sus manos eran hábiles pero gentiles, y había algo meditativo en la forma como trabajaba. Su nombre era Padre Miguel. Cuando le contamos, con vacilación y un poco de vergüenza, sobre nuestra crisis matrimonial y el descubrimiento de la capilla, simplemente sonrió. No había juicio en su mirada, solo un conocimiento profundo del dolor humano y una aceptación que me hizo sentir inmediatamente en paz. Dios tiene formas misteriosas de traernos a donde necesitamos estar, dijo, continuando podando las rosas. Ustedes no vinieron aquí por accidente. Nos habló sobre el matrimonio de una forma que nunca había escuchado antes.
no de la manera superficial que el mundo habla, como un contrato legal o una institución social. Lo describió como una alianza sagrada, un sacramento. Explicó que el día de nuestro matrimonio no éramos solo nosotros dos prometiendo amor el uno al otro delante de familiares y amigos. Éramos tres, nosotros dos y Dios. El matrimonio, dijo, es una imagen terrenal del amor de Cristo por la Iglesia. Es sacrificial, es incondicional, es eterno. Pero en algún punto del camino, ustedes dejaron al tercer y más importante miembro de esa alianza afuera de la puerta. Sus palabras eran como agua fresca para una sed que ni sabía que tenía. Hacía años que no pensaba en Dios como algo real, presente, activo e inhibida. Se había convertido al sumo en una figura distante y abstracta, relevante solo para personas simples o no educadas. Pero la forma como Padre Miguel hablaba sobre Dios era como si estuviera hablando sobre un amigo íntimo, alguien real y accesible. Nos habló sobre el perdón radical que la fe nos ofrece. No solo el perdón superficial que tratábamos de darnos el uno al otro después de nuestras peleas, sino un perdón profundo, transformador, que solo es posible cuando reconocemos nuestra propia necesidad de perdón divino. Entonces mencionó la confesión. La idea me aterrorizó. ¿Verbalizar mis peores pensamientos y acciones a un sacerdote? ¿Exponer todas mis fallas e inadecuaciones a otro ser humano? Parecía humillante, degradante. Pero Padre Miguel explicó con paciencia infinita que no confesamos a un hombre, sino a Cristo a través del hombre. No es un acto de humillación, sino de liberación. Es dejar la carga que han estado llevando a los pies de la cruz y salir de ahí ligeros, renovados, libres. La idea de libertad era seductora. Me sentía como si estuviera cargando una mochila llena de piedras por años. Cada error, cada palabra cruel dicha con rabia, cada momento de egoísmo u orgullo. La posibilidad de poner esa mochila en el suelo y nunca más cargarla era casi imposible de creer. Javier fue primero. Esperé afuera de la capilla, mi corazón latiendo fuerte, las palmas de las manos sudadas. Se demoró, casi una hora. Cuando salió, sus ojos estaban rojos e hinchados, pero su rostro tenía una paz que no había visto desde que nos conocimos. Parecía años más joven, como si décadas de peso hubieran sido removidas de sus hombros. Me miró y simplemente asintió, una pequeña sonrisa tocando la esquina de su boca. No dijo nada, pero no necesitaba. Podía ver la diferencia en él. Eso me dio el valor que necesitaba. Mi confesión fue simultáneamente la cosa más difícil y más hermosa que jamás hice. Las palabras salieron tropezando, mezcladas con lágrimas de vergüenza, pero también de alivio. Hablé sobre mi orgullo, mi terquedad, mi resentimiento. Confesé momentos específicos en que había elegido herir a Javier porque estaba herida. Momentos en que había puesto mi carrera por encima de nuestra relación. Momentos en que había sido cruel simplemente porque podía hacerlo. Padre Miguel escuchó con paciencia infinita. No hizo preguntas innecesarias, no expresó shock o desaprobación, solo escuchó. De vez en cuando haciendo un pequeño ruido de comprensión, como si entendiera perfectamente cada lucha que estaba compartiendo. Y al final las palabras de la absolución: te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, fueron como lluvia fresca sobre tierra seca. Sentí como si décadas de polvo y peso fueran lavadas de mi alma. Era difícil de explicar para alguien que nunca lo experimentó, pero fue como si fuera una versión nueva y limpia de mí misma. Esa tarde, Padre Miguel nos dio una tarea.
rezar el rosario juntos. Admito que la idea me pareció anticuada, repetitiva. Pero nos sentamos en un banco en el jardín, el mismo jardín donde días antes nos sentábamos en mundos separados, y comenzamos. Fue extraño al principio, nuestras voces inseguras, tropezando en las palabras que no pronunciábamos desde hacía años. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo, pero cuenta por cuenta, misterio por misterio, algo comenzó a pasar. La repetición de las Ave Marías calmó nuestras mentes ansiosas como una meditación profunda. Meditar sobre la vida de Jesús a través de los ojos de su madre nos dio una perspectiva completamente nueva. Pensar sobre la Anunciación, el momento en que María dijo sí a Dios sin entender completamente lo que estaba aceptando. Los misterios dolorosos, contemplar el sufrimiento de Cristo y el sufrimiento de su madre al verlo sufrir. Los misterios gloriosos, la esperanza de la resurrección y la promesa de vida eterna. Comenzamos a entender el papel de esa mujer de la estatua. María no era una diosa distante o una figura de cuento de hadas. Era una madre real que había enfrentado desafíos reales. Una madre que vio a su hijo ser incomprendido, perseguido, torturado y asesinado. Una mujer que perseveró en el dolor con una fuerza nacida de la fe absoluta en Dios. La mirábamos y veíamos un modelo de cómo decir sí a Dios, aunque no entendamos el plan completo. Un modelo de cómo permanecer de pie al lado de la cruz, sea la cruz de Cristo o la cruz de nuestro propio matrimonio. Nos mostraba que es posible encontrar fuerza y propósito incluso en medio de sufrimiento más profundo. Durante los días siguientes, desarrollamos una rutina. Despertábamos temprano e íbamos a la capilla para la misa matutina. Al principio éramos solo observadores, tratando de recordar cuándo ponerse de pie, cuándo arrodillarse, cuándo responder. Pero gradualmente comenzamos a participar más activamente. La liturgia era reconfortante en su previsibilidad, pero también profundamente significativa. Cada palabra parecía haber sido elegida cuidadosamente a través de siglos de tradición. Las lecturas de las Escrituras hablaban directamente a nuestras situaciones, como si hubieran sido escritas específicamente para nosotros. Y entonces vino el momento que lo cambió todo, la Eucaristía. El sábado por la noche participamos en la misa vespertina, en la capilla. Estaba llena de otras personas que, como nosotros, habían venido a buscar algo. Parejas de todas las edades, algunos obviamente enfrentando sus propias crisis, otros que parecían estar ahí simplemente para profundizar su fe. La palabra de Dios en la liturgia de esa noche parecía hablar directamente a nosotros. La lectura era de Efesios. Dice: Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Que cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al marido. Eran palabras que no había tomado en serio antes, pero ahora resonaban con una profundidad que me sorprendió. Y entonces vino el momento de la Eucaristía. Padre Miguel alzó la hostia y dijo las palabras que habían sido dichas por sacerdotes por 2000 años. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En ese momento entendimos. El mismo Dios que habíamos abandonado, que habíamos empujado fuera de nuestras vidas en nuestra búsqueda de éxito y autonomía, no nos había abandonado. Estaba ahí, ofreciéndose a nosotros en un pedazo de pan, queriendo alimentarnos, sanarnos, darnos fuerza para comenzar de nuevo. Recibir la comunidad lado a lado fue indescriptible. Cuando el sacerdote puso la hostia en mi lengua y dijo, «el cuerpo de Cristo», respondí, «amén», con una convicción que me sorprendió. Al volver a nuestro banco y arrodillarnos para la oración postcomunión, miré a Javier. Tenía los ojos cerrados, en oración profunda, y supe con una certeza que trascendía cualquier lógica o emoción que ya no estábamos solos en esa lucha. Cristo estaba ahí, con nosotros, dentro de nosotros, y con Él teníamos la posibilidad real de comenzar de nuevo. A la mañana siguiente, nuestro último día en el retiro,
tomamos una decisión que nos sorprendió incluso a nosotros mismos. No queríamos solo volver a casa y fingir que nada había pasado. Queríamos comenzar de nuevo, pero esta vez con la bendición de Dios en el centro de todo. Le pedimos al Padre Miguel si sería posible, si podríamos renovar nuestros votos matrimoniales ahí, en esa pequeña capilla que se había vuelto tan significativa para nosotros. Sus ojos se iluminaron con alegría genuina. «Sería un honor», dijo. «El matrimonio está hecho para ser celebrado». No hubo tiempo para preparativos elaborados. No hubo invitados, ni flores, ni música profesional. Solo nosotros dos, Padre Miguel y Dios como nuestro testigo. Pero fue perfecto exactamente de esa forma. Era puro, esencial, enfocado en lo que realmente importaba. De pie delante del altar, tomando las manos del otro, las palabras que habíamos dicho años atrás tomaron un significado nuevo y poderoso. Ya no eran solo promesas jóvenes e idealistas, eran compromisos maduros, hechos por personas que habían enfrentado la oscuridad y elegido la luz. Yo, Sofía, te recibo a ti, Javier, como mi esposo, y prometo serte fiel, amarte y respetarte en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de nuestra vida, con la gracia de Dios. Cada palabra era una promesa renovada, una oración, un ladrillo para reconstruir nuestro hogar sobre la roca sólida de la fe. Cuando dije, con la gracia de Dios, no eran solo palabras bonitas. Entendí ahora que sin esa gracia, sin esa fuente de fuerza más allá de nosotros mismos, nuestro amor humano, por más sincero que fuera, no sería suficiente para superar los desafíos que la vida inevitablemente traería. Volvimos a casa diferentes, a la misma casa que habíamos dejado como un campo de batalla, pero que ahora parecía transformada, porque nosotros estábamos transformados. El silencio que ahora existía entre nosotros no era de distancia o resentimiento, sino de paz y contemplación. Las conversaciones ya no eran solo funcionales, sino sobre nuestros sueños renovados, nuestros miedos enfrentados y nuestras oraciones compartidas. Establecimos nuevas tradiciones. Todas las mañanas, antes de cualquier otra cosa, pasábamos 15 minutos juntos en oración. No eran oraciones largas o elaboradas, sino momentos simples de gratitud y pedidos de orientación para el día que comenzaba. Los domingos íbamos a misa juntos, y la experiencia comunitaria de adoración fortalecía no solo nuestra fe individual, sino nuestro vínculo como pareja. Nuestro matrimonio no se volvió perfecto de la noche a la mañana. Aún tenemos discusiones. Aún tenemos días difíciles en que el cansancio o el estrés nos hacen olvidar temporalmente las lecciones que aprendimos. La vida no es un cuento de hadas, y pretender lo contrario sería deshonesto y peligroso. Pero ahora tenemos las herramientas correctas. Tenemos la oración como medio de comunicación, no solo el uno con el otro, sino con Dios. Tenemos el perdón como un recurso infinito, no dependiente de nuestros propios esfuerzos limitados, sino basado en el perdón que ya recibimos. Tenemos la Eucaristía como fuente semanal de renovación y fuerza. Y lo más importante, entendemos ahora que nuestro nosotros es una alianza de tres. Dios no es un tercer intruso en nuestra relación. Él es el fundamento sobre el cual todo lo demás es construido. Cuando enfrentamos desafíos, y aún los enfrentamos, no los enfrentamos solos. Cuando uno de nosotros está débil, los otros dos están ahí para dar apoyo. Es una matemática divina donde 1 más 1 más 1 es infinitamente mayor que 3.
La experiencia nos enseñó que el amor humano, por más profundo y sincero que sea, tiene limitaciones. Nosotros, como seres humanos imperfectos, inevitablemente decepcionaremos al otro de vez en cuando. Pero el amor divino no tiene limitaciones. Puede transformar nuestros corazones, sanar nuestras heridas y darnos la fuerza para amar más allá de nuestras capacidades naturales. Y así, descubrimos que estábamos equivocados sobre casi todo. No necesitábamos menos religión en nuestras vidas, necesitábamos más. No necesitábamos menos tradición, necesitábamos más sabiduría ancestral. No necesitábamos ser más independientes, necesitábamos aprender a depender de lo que es verdaderamente confiable. María, la Virgen que encontramos en esa pequeña capilla, se convirtió en nuestra intercesora y modelo. Nos enseña diariamente cómo decir sí a Dios, cómo confiar en sus planes, aunque no podamos ver el cuadro completo, cómo permanecer fieles incluso cuando el camino es difícil. Y con Dios a nuestro lado, descubrimos una verdad que el mundo moderno olvidó. Algunas cosas son eternas, algunas promesas están hechas para durar para siempre, y con la gracia divina, ninguna tormenta, no importa cuán feroz, puede derribarnos. El divorcio, que una vez pareció inevitable, ahora parece imposible, no porque nuestra vida sea perfecta, sino porque entendemos ahora el verdadero significado del sacramento que recibimos. Es más grande que nosotros, más fuerte que nuestras fallas humanas y destinado a durar no solo hasta que la muerte nos separe, sino por toda la eternidad. Esta es nuestra historia, una historia de casi pérdida que se convirtió en una historia de descubrimiento, una historia de silencios que gritaban que se convirtió en una historia de paz profunda. Una historia de dos personas que se volvieron una, unidas no solo por sus propias promesas, sino por la gracia transformadora de un Dios que nunca se rinde de nosotros, incluso cuando nos rendimos de Él. Y si estás leyendo esto, si estás pasando por algo similar, debes saber que hay esperanza. Hay un lugar donde el silencio sana en lugar de herir. Hay un amor que puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Hay una madre que intercede por los matrimonios en crisis. Y hay un Dios que está esperando para ser el tercer miembro de tu alianza matrimonial. No es fácil. Requiere humildad. Requiere la disposición de admitir que no tenemos todas las respuestas. Requiere el valor de confiar en algo más grande que nosotros mismos. Pero si tienes el valor de dar ese paso, descubrirás que vale la pena. Descubrirás que el amor puede ser restaurado, que la fe puede ser renovada y que los matrimonios pueden ser no solo salvados, sino transformados en algo más hermoso de lo que jamás imaginaron que fuera posible. Esta es nuestra promesa para ti. Si Dios puede salvar nuestro matrimonio del borde del abismo, Él puede salvar cualquier matrimonio. Todo lo que se necesita es el valor de decir sí, como María dijo sí hace 2000 años, y confiar en que Él sabrá qué hacer con tu rendición.